La pérdida de audición es un problema común entre las personas, especialmente las personas mayores, y que, de no ser tratada, puede tener un impacto significativo en la vida cotidiana, como desconexión social, aislamiento e incluso deterioro cognitivo. En la siguiente nota, el fonoaudiólogo Luciano García nos entregará algunos consejos para prevenir y tratar la pérdida auditiva. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Mi nombre es Luciano García, soy fonoaudiólogo y especialista del área médica en GAES. Y respecto a la pregunta, ¿cierto? Y encantado también de participar en el programa, comentar que hay diversas causas que pueden generar una pérdida auditiva. La causa más frecuente, una de las más frecuentes, es la presbiacusia, que es la pérdida auditiva que ocurre a medida que pasa el tiempo. Además de la presbiacusia, también ustedes van a poder encontrar a personas que, por su desempeño laboral o ocupación, pueden tener pérdida auditiva, ¿ya? Esta es la famosa pérdida auditiva inducida por ruido y es muy común, muy frecuente en profesiones como los músicos, en alguna actividad, por ejemplo, como la minería, la construcción, actividades que producen un alto impacto sonoro a nivel de intensidad, y eso con los años, con el tiempo, a nivel acumulativo también generan pérdida auditiva. Y también recordar, como siempre, como hay muchas otras causas, pero también recordar que, al igual que cualquier otro problema, también hay un componente genético. O sea, si yo tengo padres que tienen pérdida auditiva de nacimiento, es muy probable que yo también de nacimiento pueda tener una hipoacusia congénita. Eso es como lo más general, pero hay muchas otras causas de ototoxicidad, uso de fármacos, malformaciones y muchas otras infecciones, hipoacusias autoinmunes. Es muy variada el espectro de lo que te podría generar una causa, o tanto a nivel congénito como a nivel de adquisición a lo largo de tu vida. Como comenté en la respuesta anterior, uno puede tener una pérdida tanto congénita como adquirida, es decir, desde el nacimiento venir con una pérdida o adquirirla. Por lo general es mucho más frecuente que las pérdidas auditivas se adquieran, ¿ya? Y la edad de adquisición, cada año, cada vez que ha pasado el tiempo, esta edad de adquisición de pérdida auditiva se ha ido acortando. Es decir, las personas, mientras más joven, ya comienzan con los primeros indicios de una pérdida auditiva. Estamos hablando alrededor de entre los 45 y 50 años que una persona ya comienza a sentir la sensación de pérdida auditiva. El primer síntoma, el más temprano, es un síntoma bien silencioso, ¿ya? Y esto ocurre cuando, por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta o lo podría percibir? Por lo general, las personas que tienen un buen oído, un oído musical, por ejemplo, alguien que esté relacionado a la música, o que necesite escuchar mucho en su trabajo para poder desempeñarse, se dan cuenta de una manera silenciosa, porque en el día a día de la comunicación no les da problema, pero sí, por ejemplo, cuando quieren escuchar un instrumento en específico, o están escuchando una banda o muchos instrumentos que están compitiendo dentro de un espectáculo, por lo general, como ellos lo perciben como un sonido distinto, como esa memoria que ellos tenían en su momento de cuando tenían una buena audición de cómo sonaba un violín o cómo sonaba una batería. Luego, cuando ellos están comenzando con estas pérdidas auditivas, lo que les ocurre es que tienen la sensación de que escuchan el violín, escuchan perfectamente la batería, pero la sensación sienten que es distinto, que tiene un sonido, algo que le falta. Y eso es principalmente porque las primeras frecuencias que se empiezan a dañar son las frecuencias agudas, que a nivel de audiología se habla un poco como del brillo del sonido. Que si bien no están relacionadas con el lenguaje, con la comunicación, sí están relacionadas con la calidad del sonido. Entonces el sonido se siente como opaco. Ese es como el primer síntoma, y digo que es un síntoma silencioso, porque como no afecta a la comunicación diaria, mucha gente que no tiene este oído musical o esta buena capacidad de poder percibir los sonidos, no se da cuenta.
Luego pasamos a un segundo estadio, que vendría siendo el estadio ya comunicacional, que te afecta en la comunicación. Por ejemplo, un síntoma típico de una hipoacusia inicial es cuando tenemos una recepción selectiva. ¿A qué me refiero? A que yo me escucho muy bien cuando hablo con personas del género masculino, pero cuando me toca hablar con mujeres o con niños en una conversación coloquial, me complica. Eso es un síntoma clásico de una pérdida auditiva, de una pérdida que está comenzando recién. Y esto sucede porque las mujeres y los niños tienen un tono de conversación mucho más agudo, ¿ya? Entonces, al ser más agudo, una voz más alta, ¿cierto? Estas son las primeras frecuencias que se empiezan a perder. Entonces, con los hombres no tengo problema, porque los hombres tienen una voz más grave, más ronca, y por eso los puedo oír perfectamente. Pero a los niños o a las mujeres, no, por eso se habla de una escucha selectiva. Ese es un síntoma clásico. Y otro síntoma clásico también está relacionado con la intensidad del entorno. Por ejemplo, las personas que no tienen problemas para comunicarse y para oír a sus pares en un ambiente silencioso, pero cuando entran a una discoteca, a un restaurante o a cualquier ambiente en donde hay mucho más ruido, ahí les complica conversar. Eso es un claro síntoma de que estamos comenzando con una pérdida auditiva. Bueno, esta pregunta es muy importante. Primero que todo, porque como les comenté anteriormente, tenemos que tener claro que ya dentro de los 40, 45 años hacia adelante ya tenemos un riesgo importante de padecer pérdida auditiva. Por ende, si vemos la población de Chile sobre 40-45 años, somos muchas personas que podemos estar comenzando con una pérdida auditiva. Así que es muy importante la revisión, ¿ya? Es decir, es importante porque nos involucra a todos o a muchas personas, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, ¿por qué utilizar audífono a tiempo? Bueno, para cerrar primero el tema del chequeo, es importante tener claro que uno, para poder evaluarse la audición, el mecanismo tradicional o el que aplican todas las personas para poder hacer estas revisiones es a través del médico otorrinolaringólogo. O sea, lo ideal es que asistan donde un médico otorrino para que él les pueda generar una orden y hacer un examen exhaustivo para saber si usted en qué estadio de pérdida se encuentra, ¿ya? Si, obviamente, dependiendo de su plan de salud, si usted tiene ISAPRE, vaya a la clínica donde tenga convenio. Si tiene FONASA, al hospital que por territorio le compete asistir, ¿ya? Como una tercera opción, también nosotros en Centros Auditivos GAES ofrecemos chequeos auditivos gratuitos, ¿ya? Así que eso también es importante mencionarlo, porque si de repente quiere ahorrar o quiere avanzar un poco con el tema del estudio, usted puede agendar una hora y eso es totalmente gratuito. Y para ver dónde poder agendar esta hora, lo puede ver a través de la página de internet www.gaes.cl, y puede localizar el centro auditivo más cercano, porque la red es una red a nivel nacional. Entonces también es una tercera opción y que también les conviene a las personas que nos puedan estar escuchando poder asistir a este chequeo auditivo. Y por último, ¿por qué es importante utilizar audífono a tiempo? Eso es muy importante. Hay ventajas, hay muchos estudios. Hay un estudio, por ejemplo, que se dio cuenta, hizo un paralelo entre las personas que se adaptaban a tiempo los audífonos y las que no. Y lo que pasaba era que las personas que no se adaptaban los audífonos a tiempo, por lo general sus pérdidas auditivas, cuando se controlaban en el tiempo, aparecía que estas pérdidas eran mucho más graves que las personas que utilizaban audífonos. Y esto ocurre por algo muy simple. Al igual que el cuerpo, la mente, ¿cierto? El músculo que no se ocupa, se atrofia, ocurre exactamente lo mismo con la vía auditiva. Y los audífonos nos ayudan a tener una vía de entrada, que esa vía de entrada no solo a nivel de oreja, sino que también todo lo que nosotros oímos lo procesa nuestro cerebro. Por ende, gracias a los audífonos son una ventana
para tener el cerebro estimulado, nutrido y por ende también evitar que esto se siga atrofiando o siga teniendo dificultades para entender. Eso por una parte. Por otra parte también una pérdida auditiva no solamente conlleva el problema de no podernos comunicar, sino que conlleva problemas colaterales, como por ejemplo el aislamiento, la falta de sociabilidad también conlleva una depresión. En muchos casos hay personas que pueden desencadenar una depresión severa, ¿ya? Y además también se asocia a otros tipos de patologías. Si bien no es una causa, es importante reconocer eso, sí es un factor predictor. Un factor predictor quiere decir que por lo general una persona que tiene una enfermedad probablemente tiene otra asociada. Y en ese punto, ¿a qué enfermedades se le asocia el no utilizar audífono o el tener una pérdida auditiva? A lo que es la demencia senil, que son enfermedades que están relacionadas con el deterioro cognitivo, el Alzheimer, ¿cierto? O el Parkinson. Por lo general, estas personas que tienen este tipo de enfermedades que conllevan un deterioro cognitivo, por lo general son personas que tienen pérdida auditiva. Por eso es muy importante que nos pongamos audífonos a tiempo para estimular nuestro cerebro y también para poder prevenir este tipo de enfermedades colaterales que podrían estar coexistiendo. Por supuesto que sí, como lo mencionamos en la respuesta anterior, el uso de audífonos a tiempo es una manera importante de prevenir que el deterioro siga comenzando, que siga avanzando en el tiempo. También el chequeo auditivo, que ya lo mencionamos. Otro punto importante para la prevención es estar consciente de mis ambientes, mis entornos a nivel sonoro. ¿A qué me refiero? Si voy a un concierto, tener claro que para mis oídos no va a ser sano que yo ponga mi oreja al lado del parlante, ¿ya? O si estoy, por ejemplo, en mi trabajo, ¿cierto? En mi trabajo, por ejemplo, soy mecánico y utilizo máquinas de alto calibre, de alto peso, de alto ruido, utilizar siempre las protecciones auditivas que nuestro prevencionista de riesgo me indicó que tengo que ocupar, no porque haya calor me las tengo que sacar, porque estar expuestos a ruidos sí o sí genera pérdida auditiva. Ustedes pueden hablar con personas que trabajan con minería, con músicos, y les van a decir, efectivamente esto ocurre, tengo muchos colegas en esta situación porque es así. Así que una manera también importante de prevenir es ser responsable y utilizar las protecciones auditivas correspondientes. Otra manera de prevenir, y que también les puede servir a ustedes, es el tema del uso de implementos o audífonos para escuchar música, que eso es muy común en las personas. En ese caso, lo que yo siempre recomiendo, si van a escuchar música es maravilloso, me encanta la música, pero siempre tengo que ser responsable con mi cuerpo para poder disfrutarla, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tratar de ocupar audífonos que sean supraauriculares, es decir, los audífonos que van por fuera, no los audífonos que van introducidos en el canal auditivo, ¿ya? Porque los audífonos que van introducidos dentro generan mucha más presión en el oído y eso obviamente perjudica más al oído, es más intensa la sensación. Eso por una parte, audífonos que vayan más por fuera. Y otro tema de por qué es importante ocupar audífonos por fuera, porque solo el hecho de ir por fuera y tapar toda la oreja te anula el ruido externo. Y eso también te sirve a que no le tengas que subir tanto el volumen y así generar menos presión sonora para tu oído. Y por último, una manera importante de prevenir es no utilizar lo que ocupan, el teléfono o el instrumento que estén ocupando para los más mayores, la videocasetera o el Walkman, ¿cierto? El CD, lo que sea. Pero ocupar este instrumento que emite la música no era el 100% de volumen. Siempre tratar de estar entre el 50-60%. Y más o menos, si ustedes quieren controlar cuánto es el nivel de sensación, es tratar de que la música no enmascare 100% el ruido externo. Es decir, que yo pueda escuchar a alguien si me habla, quizás no entenderlo al 100%, pero sí escucharlo y tener claro que me está dando un mensaje. Si hacemos si cumplimos con eso
y no abusamos de las horas del tiempo, o sea, más de 1 hora diaria del uso de los dispositivos de música, también podemos prevenir bastante la pérdida auditiva. Y por último, bueno, cosas que están relacionadas con los cuidados, si vamos a la piscina, ¿cierto? En los tiempos de calor que se avecinan, tratar de siempre secarse bien los oídos, si estoy con algún proceso de infección, alguna perforación del tímpano, ocupar siempre protecciones auditivas y que no entre agua, porque todas esas cosas, las infecciones que están relacionadas con el cuidado del oído, también podrían estar afectando, y no introducirse objetos pequeños en el oído. Y en eso me hablo precisamente de los cotonitos, que son muy famosos de la gente para la limpieza, que piensan que sirven para limpiar, pero la verdad es que son muy perjudiciales, ¿ya? El cotonito remueve demasiado el cerumen, y debemos recordar que el cerumen es un mecanismo de protección del oído. El cerumen tiene un pH que evita que entren bacterias, ¿ya?, al oído. Por ende, si me remuevo mucho, estoy invitando a las bacterias a que colonicen mi conducto auditivo externo. Así que si quieren limpiarse el oído no hay ningún problema, eso se puede hacer. Lo que yo recomiendo es utilizar una tela, algo que sea obviamente limpio o estéril, tela, gasa, y ocupar el dedo meñique y llegar hasta donde el dedo meñique llegue, no más profundo que eso. Esa es una manera óptima de poder cuidar a su oído y de prevenir que haya algún proceso de otitis. Y por último, sobre los 40 años siempre indico ir al otorrino, hacerse una revisión, un chequeo, revisar si tenemos algún tapón de cerumen, que es normal que ocurra sobre los 40 años. Una vez al año se gira un tapón de cerumen, y si es así, el médico hace un lavado y problema resuelto. Bueno, la gran mayoría de las recomendaciones las hablamos en la respuesta anterior, ¿cierto? Para las personas que están comenzando con pérdida auditiva, de siempre irse chequeando, monitorizando y obviamente adaptarse a audífonos lo antes posible, si es que ese es el tratamiento, porque también pueden haber tratamientos relacionados con medicamentos o algún tratamiento relacionado con alguna cirugía. Entonces, en ese sentido, lo que el médico le indique, lo que el otorrino le indique. Pero si estamos comenzando con una pérdida auditiva, es importante tener claro y sacarnos los prejuicios, porque muchas personas que tienen pérdida auditiva piensan que van a utilizar unos audífonos gigantes, que la gente se va a burlar, que van a oír mal, y mi invitación es a sacarse los prejuicios. Actualmente, año 2023, los audífonos son dispositivos totalmente imperceptibles. Yo podría estar con un audífono en este momento, ustedes no se van a dar absolutamente cuenta, porque son mucho más pequeños que lo que eran en los años 80, en los años 90. Así que primero, sacar el prejuicio estético, porque nadie se va a dar cuenta de que usted está portando audífonos. Eso por una parte. Y también sacar el prejuicio que existe también en gran parte de la población de que van a escuchar mal, de que la tecnología ha evolucionado bastante. Actualmente la gran mayoría de los audífonos son audífonos digitales que se pueden programar con el computador y que se puede dejar con un ajuste realmente avanzado. Son audífonos, prácticamente son computadores portátiles que van sobre de la oreja. Así que mi invitación es esa, a probar los audífonos, a ir a algún centro auditivo, si es que el médico les recomendó el uso de audífonos, a ir a un centro auditivo, a probarlos, a verlos, y se van a dar cuenta que realmente les va a cambiar la vida. Bueno, así que con esto finalizamos. Yo estoy encantado de poder asistir al programa, de poderlos ayudar, feliz por cualquier otra invitación que tengan, encantado de poder participar. Así que les mando un saludo a todos y esto ha sido todo por hoy. La presbiacusia es una parte natural del proceso de envejecimiento, pero puede afectar la calidad de vida al dificultar la comunicación y la participación en actividades sociales. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden ayudar a las personas a mantener una vida activa y gratificante, a pesar de esta pérdida auditiva relacionada con la edad. Esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted. Hacemos una pausa y regresamos con más Doctor en Casa.